en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes, tengan queridos hermanos. Nos reunimos una vez más para celebrar esa presencia amorosa del Señor en nuestras vidas. El Señor que se entrega por nosotros, que da la vida en la cruz para que nosotros tengamos vida. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todo el mundo en este momento en el que se está pasando por el COVID-19, por este coronavirus, pidiendo por aquellos que se encuentran enfermos, por aquellos que la están pasando mal. También pedimos por aquellos que los atienden, por el personal médico, por aquellos que se están arriesgando, aquellos que están arriesgando sus vidas para mantener la vida de estos que han enfermado. Por eso, queridos hermanos, colocando nuestras intenciones en el día de hoy, orando por nuestros hermanos difuntos y orando por la salud de aquellos que se encuentran mal, iniciemos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, que superemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que ella brota,
el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Jesús, no los seres humanos, porque son... El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de los judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy escuchamos ese Evangelio de San Juan donde nos muestran a Jesús
que acude a Betania, un Jesús que visita a sus amigos, aquellos que le eran cercanos. Recordemos cómo Jesús se conmueve ante la muerte de Lázaro y ante la profesión de fe de Marta. Hoy acude nuevamente Jesús a estos amigos a quien tanto amaba. Hoy, queridos hermanos, podemos decir que Jesús está llegando a nuestras casas y está esperándonos y está esperando encontrarnos allí. Aprovechando un poco de esta tecnología de hashtag quédate en casa, pues queridos hermanos, hashtag quédate en casa, porque Jesús, que va a entregar la vida en la cruz, quiere llegar a tu hogar, quiere compartir contigo, quiere compartir con tu familia, en ese hogar, en esa relación de fraternidad que debe haber allí en el lugar en el que vives. Hoy, queridos hermanos, más que nunca debemos esperar a ese Jesús que viene a visitarnos. También, queridos hermanos, estos personajes que están allí, de Marta y de Lázaro, los dos hermanos que reciben a Jesús, vemos cómo se transmite un mensaje más allá de las palabras. Y es un mensaje que está dado en los gestos, en la actitud de cómo reciben esa visita del Señor a sus vidas. Marta, entonces, trae un perfume muy especial, y comienza a ungir a Jesús en los pies y en la cabeza. Esa representación, queridos hermanos, es la representación precisamente de un Jesús que es cabeza de la iglesia y del pobre que está a los pies del Señor, que está allí en la espera de ese mensaje de salvación que Jesús está colocando a la puerta, que está tocando para que le abramos, para que caminemos con Él, que seamos nosotros, queridos hermanos, en nuestros hogares, esos pies de Jesús que le muevan, que le lleven allí a compartir con la familia y que nos encuentren preparados para ungirle con ese perfume y en esa actitud que va más allá de las palabras, que impregne todo el hogar, que esa actitud de misericordia, que esa actitud de recibimiento del Señor, que esa actitud de vivir una fraternidad, de vivir en familia, sea ese perfume que prepara precisamente, queridos hermanos, la muerte del Señor, que prepara estos acontecimientos que vamos a vivir en esta Semana Santa, de pasión, muerte, pero también de resurrección del Señor. Por eso es que Jesús más tarde lo dirá, ese perfume es el que está preparado para mi muerte. Pero recordemos, queridos hermanos, que ante la realidad de la muerte de Jesús y por lo ignominiosa que era, que es en la cruz, que era un escándalo, que era algo abominable, y aquellos que morían de esa manera no podían ser
no le podían hacer un funeral, no le podían hacer esa realidad de enterramiento. Así como muchas veces estamos escuchando en las noticias que debido a la realidad del coronavirus, aquellos que mueren son dejados muchas veces a las puertas de sus hogares para que pasen, los recojan y los lleven directamente a la sepultura, sin ningún acto de piedad, sin ninguna realidad religiosa y de oración para aquellos que han fallecido. Asimismo, queridos hermanos, que esta realidad que vivimos en la cuarentena, esta realidad que vivimos de estar en nuestras casas y que muchas veces no comprendemos y que muchas veces nos dejamos llevar ¿y por qué no salimos? ¿Y por qué nos están prohibiendo salir a caminar? ¿Y por qué nos están prohibiendo esto? ¿Por qué nos están prohibiendo aquello? Pues, queridos hermanos, que esa realidad, que ese sacrificio sea precisamente nuestro perfume para recibir a Jesús en nuestro corazón, para decir que realmente creemos que si en Cristo morimos, con Él también resucitaremos. Y, queridos hermanos, una tercera cosa para finalizar es preguntarnos por cuál es nuestra actitud de hoy en día ante las necesidades del otro. Estamos, queridos hermanos, siendo conscientes de lo que pasa nuestro hermano al lado, aquel con quien convivimos, o aquel que hace parte de nuestro barrio, de nuestro lugar de vivienda, de nuestros vecinos o de nuestros conciudadanos. ¿Pensamos realmente en ellos o no? ¿Estamos pensando en los pobres y actuamos realmente porque les amamos y porque tenemos misericordia para con ellos? ¿O simplemente estamos tomando la actitud de Judas, preocupándonos más bien por el dinero, porque es lo que vamos a aprovecharnos de esta situación? Como muchos hay que se aprovechan, que cobran cantidades alarmantes, aun cuando saben que los demás no están saliendo a trabajar, que no están devengando un sueldo, que muchos no están recibiendo dinero para poder sustentarse, pero aún así vamos cobrando y aprovechándonos de esta situación, no cobrando un precio justo, sino cobrando mucho más. ¿Cuántos, queridos hermanos, hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, cómo se publican la venta de tapabocas o de artículos de limpieza con precios costosos? Pero, queridos hermanos, también hay quienes en silencio están haciendo obras grandes, así como lo está haciendo Marta con Jesús. Hay quienes elaboran también tapabocas y los regalan y los donan. No se aprovechan de la situación, no están aprovechándose de esas realidades que pasa el pueblo de Dios, que pasa la humanidad. Por eso, queridos hermanos, vamos a preguntarnos por cuál es nuestra actitud frente a la vida, si somos un Judas o si somos aquel que está dispuesto a recibir al Señor y como recibe al Señor, manifiesta su fe a través de su misericordia, a través de pensar en los demás. Vamos, queridos hermanos, entonces a pedirle al Señor que transforme nuestras vidas y que así como transforma ese pan
y ese vino en su cuerpo y en su sangre, que también transforme nuestras vidas en la de verdaderos hijos e hijas de Dios. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes recordamos hoy en esta celebración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo y Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz en la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos quienes nos acogemos a Él.
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis permanecer en paz, en la paz del Señor.